Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Espero que estén muy bien en su casa. Gracias a Dios tenemos este medio para poder estar nuevamente juntos. Y pues espero que la palabra que vamos a recibir el día de hoy pueda ser de bendición para ustedes. Hoy estamos recordando la resurrección de Jesús. Es el domingo de resurrección. Y es importante que nosotros analicemos varias cosas que me gustaría que pudiéramos remarcar. Lo primero que quiero comentarles está en Juan capítulo 12, verso 24 al 26. Es Jesús quien está hablando y dice: les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque no solamente Jesús nos habla que debemos padecer con Él y debemos seguir con Él en la muerte y resurrección. No solamente habla de que nosotros en algún momento físicamente vamos a morir y en algún momento vamos a resucitar también a vida eterna, sino que también nos habla de diferentes procesos de muerte y resurrección en nuestra vida. Y esto es un ejemplo maravilloso que nosotros tenemos en Él. Y Él dice que el grano de trigo, para que dé fruto, primero tiene que caer a tierra y tiene que morir. Y esto es bien interesante, porque Jesús nos está diciendo que para dar fruto tenemos que morir primero. Entonces yo quiero que podamos hoy analizar la vida de dos discípulos que pasaron por ese proceso donde tuvieron ellos que aprender a morir y pudieron también resucitar, y justamente está ligado con la muerte física y la resurrección física del Señor Jesucristo. Son dos discípulos que pocas veces se predica de ellos, que pocas veces se habla de ellos, pero que realmente hicieron algo impresionante, aunque la Biblia al inicio no los presenta precisamente como el mejor ejemplo. El primer caso lo vamos a ver en Juan capítulo 19, verso 38, y se refiere a alguien que se llamaba José, que le decían José de Arimatea. Dice Juan 19, 38, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Vamos a dejar la primera parte de ese pasaje nada más. O sea, nos está presentando a uno que era discípulo de Jesús, pero dice la misma Biblia y lo remarca, que era discípulo de Jesús, pero en secreto. O sea, era un discípulo de la secreta, digamos. Creía en Jesús, había entregado su corazón a Jesús, pero tenía miedo de poder demostrar que era un creyente en Jesús. Y lo que hacía entonces era que mantenía en secreto su fe. Yo no sé si alguno de nosotros nos podemos identificar con él, pero la Biblia nos dice claramente que este hombre había creído en Jesús, pero por diferentes razones que vamos a ver más adelante, tenía miedo de demostrarle a los demás que era un creyente. Y el siguiente caso también lo vemos en un hombre que se llamaba Nicodemo, que está también en Juan capítulo 3, verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El caso de Nicodemo era muy parecido al caso de José de Arimatea. Los dos precisamente eran príncipes gobernantes de Israel. Los dos estaban metidos dentro del Sanedrín. Es decir, el Sanedrín era el grupo que gobernaba Israel, y ellos tenían una posición tanto económica, política y social muy importante. Y resulta que Nicodemo viene a Jesús, pero Nicodemo no va a ver a Jesús de día como cualquier persona lo haría, sino que él fue en la noche. Y fue en la noche porque él tenía miedo que la gente lo viera, que se acercaba a Jesús o que quería estar con Jesús. Yo no sé también si alguno de nosotros nos podemos identificar con eso, que en algún momento de nuestra vida también nosotros hemos sentido temor de demostrar nuestra fe, que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos buscado de Dios y hemos llevado un cristianismo, pero lo hacemos escondido, sin que la mayoría de gente sepa a nuestro alrededor. Lo hacemos de noche, como lo hacía Nicodemo. Y es bien interesante la historia de estos dos discípulos, porque nosotros vamos a ir viendo cómo ellos fueron en un proceso donde ellos también tuvieron que morir, aunque no físicamente, sino morir a muchas cosas de que ellos estaban acostumbrados, que habían llevado toda su vida, y también tuvieron que resucitar.
Juan capítulo 9, verso 22 nos muestra un poquito por qué ellos tenían temor de manifestar su fe. Fíjense que el mismo Sanedrín ya se había puesto de acuerdo que iban a expulsar a cualquiera que no reconociera a Jesús, a cualquiera que reconociera a Jesús, perdón. De hecho, en Juan 9:22 dice, sus padres contestaron así por miedo a los judíos. Y es que los judíos ya se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera a Jesús como Cristo. Qué interesante esto, porque ellos, el miedo que tenían era perder su posición. El miedo que ellos tenían era ser despreciados, ser rechazados, ser marginados por los demás. Pues tenían el miedo de perder su posición y su prestigio. Y yo creo que en algún momento alguno de nosotros probablemente esté enfrentando una situación parecida. A veces nos da miedo mostrar nuestra fe porque probablemente en el colegio, en la universidad, en nuestro grupo de amigos cercanos, incluso nuestra familia puede atacarnos por la fe que nosotros estamos manifestando, puede volverse en contra de nosotros. Y eso muchas veces nos da miedo. Pero vamos a ir viendo cuál fue el proceso que ellos llevaron, porque ellos fueron entendiendo conforme fueron viendo la muerte del Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesucristo. Ellos fueron entendiendo también cuál era el amor que Dios les tenía a ellos, y eso los hizo, como el grano de trigo que hablaba Jesús, los hizo morir y dar mucho fruto. Ahora yo quiero que imaginemos esto. Estos hombres se encontraban en medio de dos grandes grupos. El primer grupo era los fariseos, que era su grupo de gente con la que ellos convivían todo el tiempo, su grupo social. Y estos estaban, ya se habían dado cuenta que ellos como que les agradaban mucho las ideas de Jesús. Ya se habían dado cuenta de que ellos como que estaban preocupados y estaban creyendo muchas de las cosas que Jesús estaba diciendo. Entonces ellos se encontraban en medio, porque su grupo social, que eran los fariseos, ya habían notado que ellos estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús. De hecho, ellos mismos en un pasaje vienen y le dicen: ustedes también le están creyendo a este hombre. Los fariseos le dicen a José de Arimatea: si tú crees en él, revisa, dice, y date cuenta que nunca ha salido nada bueno de Nazaret. Le dicen los mismos fariseos, dándose cuenta que José de Arimatea simpatizaba mucho con las enseñanzas de Jesús, aunque no lo hacía abiertamente. Entonces se encontraba ese grupo de un lado, pero del otro lado se encontraban los discípulos de Jesús, que estoy seguro que también se molestaban de darse cuenta que estos hombres creían en Jesús, pero no estaban dispuestos a renunciar a su comodidad. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús lo habían dejado todo, habían dejado sus trabajos, sus familias, su casa, lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Pero de repente venían estos dos que seguían a Jesús, pero no muy lo seguían. Y de hecho el mismo Jesús en Mateo capítulo 10, verso 32 y 33 dice: si alguien se declara a mi favor delante de la gente, yo también me declararé a su favor delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si alguien me rechaza delante de la gente, yo también lo rechazaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, yo me imagino a los mismos discípulos de Jesús recordando esas palabras de Jesús y viendo a José de Arimatea y a Nicodemo y viéndolos con desprecio por ser personas que estaban, por ser tibios, por ser personas que no se atrevían completamente a renunciar a sus comodidades ni a sus posesiones por seguir a Jesús. Sin embargo, a mí me impresiona que Jesús siempre los recibió, siempre los escuchó y siempre los trató con respeto. Pero ellos se encontraban en medio de esos dos grupos: su propia gente, que los rechazaba ya porque se daban cuenta que simpatizaban con Jesús, y los discípulos de Jesús, que probablemente también los rechazaban a ellos por ser tibios, por estar a medias tintas ahí entre que sí que no. Entonces, démonos cuenta de la situación en la que ellos se encontraban. Ahora, Marcos capítulo 15, verso 43 dice: José de Arimatea, un miembro respetado del consejo, quien también esperaba el reino de Dios, se armó de valor, se presentó delante de Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Interesante esto, porque este hombre había tenido miedo toda su vida. Toda su vida había tenido miedo. Y aquí nos damos cuenta cómo Dios, que hace cosas impresionantes, escoge a uno de los discípulos más cobardes que había, que no había querido renunciar a nada de sus comodidades, que tenía miedo de perder sus posesiones, que tenía miedo de perder su estatus. Lo escoge para una de las funciones más importantes que va a haber. Jesús acababa de ser crucificado.
Y lo que hacían los romanos con los crucificados era o los dejaban colgados en la cruz para que se pudrieran ahí y después las aves llegaran y los destruyeran, o bien quitaban los cuerpos, que era probablemente lo que iban a hacer, y los tiraban a todos en una fosa común. Qué interesante esto, porque si José de Arimatea no hubiera tenido el valor para acercarse a Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús, probablemente no hubiera podido o no se hubiera manifestado la resurrección de Jesucristo como se manifestó después. Porque para que se manifestara la resurrección de Jesucristo necesitaban una tumba, pero Jesús no tenía una tumba. Y sin embargo había un pasaje profético que estaba en Isaías que decía que Jesús iba a ser enterrado que el Mesías sería enterrado con los ricos. Y cabal se cumple en la vida de José de Arimatea. Pero para que eso se diera, José de Arimatea tuvo que lograr algo, y fue vencer el miedo que tenía de perder su posición. Y lo que él hace entonces es que dice la Biblia que se arma de valor. Quiere decir que no lo tenía. Y lo que él hizo fue que se llenó de valor. Y ya no fue solamente con los judíos, sino que va y enfrenta al gobernador, que era Poncio Pilato, y le pide el cuerpo de Jesús, exponiéndose públicamente, no solo con los judíos, sino con todo el mundo conocido en ese momento. Se expone públicamente, deja el temor a un lado, muere al miedo que tiene, deja el temor a un lado, se arma de valor y va y pide el cuerpo de Jesús y lo entierra en la tumba que él mismo tenía para él y su familia. Ahora, qué importante función la que tenía este hombre, porque de no haberlo hecho, no hubiera podido manifestarse la resurrección de Jesucristo. O sea, Dios lo tenía planificado todo de esa manera. Y a mí me impresiona, porque entonces vamos viendo cómo el cobarde comienza a morir y comienza a resucitar juntamente con la muerte de Jesucristo. Va sucediendo lo mismo con este discípulo. Ahora, ¿dónde estaban los demás discípulos? Miremos cómo cambian las cosas en ese momento, porque los demás discípulos lo que hicieron fue que se llenaron de miedo y se fueron a esconder. Y el cobarde, el que había sido un cobarde toda su vida, de repente se llena de valor y va y enfrenta a las autoridades y pide el cuerpo de Jesús y lo lleva a su tumba y lo entierra con él. Ahora, fíjense qué impresionante esto, porque en Juan capítulo 19 nos cuenta que no lo hizo solo. Dice verso 38, Juan 19:38 dice: después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, aunque en secreto porque les tenía miedo a los judíos, le preguntó a Pilato si podía llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le dio permiso, así que vino y se llevó el cuerpo. Miren quién llega con él. También llegó Nicodemo, el hombre que la primera vez había ido a ver a Jesús de noche, con una mezcla de mirra y aloes que pesaban unas 100 libras, y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con especias aromáticas según la costumbre. Démonos cuenta cómo los dos discípulos más cobardes, los que no habían querido manifestar nunca públicamente que seguían a Jesús, que lo iban a ver de noche, que trataban de que no los vieran con Jesús, resultaron los más valientes en el momento de la muerte de Jesús. Y esto a mí me muestra dos cosas. La primera cosa que a mí me muestra es que seguramente ellos fueron testigos de la muerte de Jesús. Y mientras ellos estaban siendo testigos de la muerte de Jesús, estoy convencido que algo en ellos cambió, algo en ellos murió también. Se dieron cuenta definitivamente de que la vida no era tan importante, que habían cosas en esta vida que no eran tan importantes como ellos estaban creyendo, como ellos habían creído toda su vida. A través de la muerte de Jesús, muchas de las cosas que ellos atesoraban y que ellos consideraban como un tesoro para ellos dejó de tener valor. Algo en ellos murió también cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Y es precisamente lo que Jesús había dicho: para que el grano de trigo dé fruto, primero tiene que caer a tierra y morir. La forma en que nosotros fructificamos es cuando nosotros morimos, cuando nosotros dejamos que aquellas cosas que para nosotros eran tan importantes en un inicio dejen de tener la importancia que tienen, y comencemos nosotros a fijarnos en las cosas que son importantes para Dios. Porque lo que ellos hicieron fue darse cuenta
que ellos eran parte de un plan maravilloso, del evento más importante y maravilloso en la historia de la humanidad. Y se dieron cuenta de eso y vencieron el temor los dos. Tanto José de Arimatea, que tuvo que ir a enfrentar al propio Pilatos, como Nicodemo, que llegó juntamente con él y llevó todas las especias que se necesitaban para poder embalsamar el cuerpo del Señor. Y ellos fueron y lo enterraron sin saber que en esa tumba que ellos, y a través de ese acto de valor que ellos tuvieron, mientras todos los demás discípulos que anteriormente probablemente los condenaban a ellos y los miraban mal, estaban escondidos. Ellos fueron y hicieron esta gran obra de valor, y lo que sucede es que Jesucristo, como todos ya sabemos, resucita, y esa es la historia más impresionante en la historia de la humanidad. Ese es el evento más importante en la historia de la humanidad. Y dos discípulos que habían sido cobardes, pero que decidieron morir al miedo, fueron parte de esa historia que cambió a la humanidad. ¿Qué quiero decirte hoy, joven? ¿Qué te quiero decir? Quiero decirte que es importante que en estos tiempos que estamos viviendo, en los tiempos de pandemia, en los tiempos de enfermedad, es importante que nosotros aprendamos a dejar el temor a un lado, como Nicodemo y José de Arimatea aprendieron. Porque hay un propósito que Dios tiene en tu vida a través de lo que está sucediendo hoy. Hoy mucha gente está asustada. Muchos de tus amigos están asustados, muchos de tus amigos están preocupados, y este es el momento perfecto para que tú les puedas hablar de Jesús. Este es el momento perfecto para que tú puedas dejar de ser un seguidor de Jesús de la secreta y te conviertas en un seguidor de Jesús público. Que vayas y en tus redes sociales hables del amor de Dios, que vayas y llames a tus amigos que sabes que están asustados, que sabes que están buscando respuestas, y tú puedas hablarles de Jesús y los puedas guiar a Él. Pero para esto es importante que tú venzas el miedo y venzas el temor, que tú mueras al temor que probablemente estás sintiendo, que tú mueras a la vergüenza que probablemente estás sintiendo, como José de Arimatea y Nicodemo tuvieron que hacerlo. Porque tú vas a ser parte también de un gran evento que está por suceder para nosotros en este tiempo. Y es que Jesucristo está resucitando en el corazón de muchas personas en este tiempo. Nunca, con todo esto que está sucediendo, nunca el cristianismo había crecido tan rápido. Nunca la gente había comenzado a buscar tanto de Dios como está sucediendo en este tiempo. Y tú y yo somos llamados a ser parte importante en la historia del evangelio en estos días. Así que quiero bendecirte, quiero animarte y quiero decirte que es tiempo que como Nicodemo y como José de Arimatea, no importa si en algún momento, yo también he sido cobarde en algún momento. Yo también he sido cobarde como José de Arimatea o como Nicodemo. Yo también he negado al Señor muchas veces. Yo también he tenido vergüenza. Yo también he tratado de que no me identifiquen como un cristiano muchas veces. Pero este es tiempo de dejar todas esas cosas atrás. Y este es tiempo de ser parte de esa obra impresionante que Dios quiere hacer en la humanidad, y que tú y yo somos llamados para hacerlo y ser parte de esto. Que Dios te bendiga. Bueno, y con esto terminamos. Me gustaría pedirte si pudieras cerrar tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el sacrificio, Señor, y por la resurrección de Jesús. Gracias porque sabemos que juntamente con Él, como dijo el apóstol Pablo, estamos nosotros también entregando nuestra vida, Señor, y resucitando a todas las cosas maravillosas que tú tienes para nosotros, Señor. Estamos muriendo a nuestros sueños, Señor, pero resucitando a tus sueños, Padre bendito. Y eso es mucho mejor, Padre Santo. Gracias te pedimos que en este tiempo nos des valor, nos des fuerza, Señor, nos des salud, Padre bendito, y que nosotros podamos llevar tu palabra y podamos llevar, Señor, a Jesús al corazón de muchas personas que en estos tiempos, Padre bendito, están asustados, están preocupados, están enfermos, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Padre bendito, por todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Amén y amén. Gracias por tu atención. La iglesia sigue, la iglesia no se detiene y nosotros seguimos predicando el evangelio. Quédate conectado siempre con nosotros porque tenemos muchas cosas más para ti. Que Dios te bendiga.